En el corazón de un bosque eterno, donde los árboles se alzaban como torres antiguas y los susurros del viento acariciaban cada hoja, vivía Herón, un búho de plumaje grisáceo, marcado por el tiempo. Su hogar era una cavidad en el tronco de un roble centenario, un árbol tan vasto y fuerte que parecía sostener el cielo en sus ramas. Pero dentro de aquella guarida, protegida del mundo exterior, el silencio era su único compañero. Herón, en sus años mozos, había sido un maestro de las alturas. Sus vuelos eran rápidos, seguros, y con ellos recorría cada rincón del bosque, llevando consigo la serenidad de las noches. Sin embargo, los años, que nunca dejan a nadie intacto, le habían robado aquella agilidad. Sus alas, aunque aún hermosas, batían con más esfuerzo y menos gracia. A veces, en los momentos más oscuros de la noche, sentía que el mundo había seguido girando sin él, dejando su pequeña morada atrapada en una quietud interminable. El búho solía contemplar la distancia desde la entrada de su árbol, como si las estrellas, infinitas y lejanas, pudieran responder las preguntas que llenaban su mente. Recordaba tiempos en los que su vida había estado colmada de voces, de otros búhos que compartían su compañía. Pero la soledad había llegado de forma sutil, como una bruma que envuelve el bosque al amanecer. Al principio no le molestó, pero con el paso de los años, el vacío creció hasta convertirse en un peso constante. Una noche, mientras los ecos del bosque parecían susurrar en su contra, Herón reflexionaba sobre lo que había perdido. ¿Era el tiempo el culpable de su tristeza? ¿O tal vez él mismo, al replegarse en su refugio, había cerrado las puertas a cualquier posibilidad de compañía? El amor por su hogar seguía ahí, pero cada rincón le recordaba que estaba solo. En el fondo, un temor profundo lo invadía. ¿Qué sería de él si ya no podía volar, si un día las noches se volvían tan oscuras que ni siquiera su mirada aguda pudiera abrirse paso en ellas? El amanecer llegaba al bosque con la luz tímida de un sol que apenas lograba atravesar el espesor de las copas de los árboles. Las sombras, largas y profundas, parecían alargar la melancolía que Herón llevaba en el alma. Con cada noche que pasaba, el esfuerzo de volar y cazar se hacía más evidente. Sus alas, antes fuertes y ágiles, ahora temblaban al sostenerlo en el aire. El búho se daba cuenta de que su cuerpo ya no respondía como antes, y con esa certeza venía un miedo que nunca había conocido. Mientras descansaba, los sonidos del bosque parecían cambiar de significado. Antes, el ulular de otros búhos y el crujir de las ramas eran señales de vida, pero ahora le parecían advertencias. Herón comenzaba a temer el acecho de depredadores que él mismo había desafiado en su juventud. Los zorros y las martas, que rondaban en busca de presas más débiles, ya no eran solo una preocupación lejana. Ahora, él sentía que podía ser su próximo objetivo. El peso de su fragilidad lo llevó a reflexionar profundamente sobre su lugar en el bosque. Había sido testigo de generaciones enteras de criaturas que venían y se iban, que vivían sus ciclos con una rapidez que a Herón le resultaba desconcertante. Pero él seguía allí, atrapado en un tiempo que parecía alargarse solo para recordarle su soledad. Se preguntaba si el bosque, que alguna vez fue su hogar y refugio, lo había olvidado. En su soledad, comenzó a recordar fragmentos de su vida. Los vuelos nocturnos compartidos con otros búhos, los cantos bajo la luna llena, las conversaciones que llenaban las noches de risas y significado. Pero esos recuerdos, lejos de consolarlo, parecían abrir una herida más profunda. Se preguntaba si habría algo más allá de esta soledad, o si su destino estaba sellado en la penumbra de su nido. Una brisa helada entró por la abertura de su refugio, y con ella llegó una verdad que lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Si no hacía algo pronto, su historia podría acabar igual que su noche, oscura y solitaria. Esa misma noche, el bosque vibraba con un murmullo que Herón no había escuchado en años. Un grupo de aves se había reunido cerca de un claro, conversando en susurros.
Curioso y ansioso por sentir algo más que su propia voz interior, Herón voló con dificultad hasta una rama cercana para escuchar. Entre los murmullos, reconoció el tono grave de un cuervo anciano, un narrador conocido en el bosque por sus historias llenas de misterio. Dicen que, en este mismo bosque, hace muchos inviernos, vivió un búho que ahora solo es recordado como una leyenda, comenzó el cuervo, su voz resonando con solemnidad. Las aves se acercaron, fascinadas por el relato. El cuervo prosiguió, era un búho como pocos, sabio y fuerte en su juventud. Pero los años lo alcanzaron, como nos alcanzan a todos, y con ellos llegó la soledad. Temiendo ser herido o rechazado, se aisló de los demás. Sus días se convirtieron en una lucha constante, y sus noches, en un abismo de silencio. Herón escuchaba atentamente, sintiendo un escalofrío que le recorría las plumas. Cada palabra parecía describir su propia existencia. El cuervo continuó, el búho solitario, consumido por el miedo y la desconfianza, dejó de buscar compañía. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a fallarle, sus plumas perdieron su brillo, sus alas se volvieron incapaces de sostenerlo en vuelo, y su pico ya no podía romper alimento. Pasaba las noches temblando de frío, sin nadie que lo cuidara o lo acompañara. Y así, lentamente, fue desapareciendo. Nadie notó su partida. Nadie lo lloró. El grupo quedó en silencio, y en ese momento el bosque pareció detenerse. Las palabras del cuervo eran más que una advertencia, eran un espejo. Herón, en su rincón oscuro, sintió que su corazón se encogía. La imagen del búho solitario, despojado de todo, lo perturbó profundamente. Por primera vez, pudo ver claramente el futuro que lo esperaba si continuaba por el mismo camino. Con las primeras luces del amanecer, Herón regresó a su nido. Pero ya no era el mismo. La leyenda había encendido en él una chispa de miedo y, al mismo tiempo, una pregunta que resonaba como un eco interminable: ¿es este el destino que quiero para mí? La mañana amaneció envuelta en una neblina ligera que danzaba entre los árboles. Desde lo alto de un roble, Herón contemplaba el bosque que comenzaba a despertarse. El aire estaba lleno de los susurros de hojas y el movimiento de criaturas que retomaban sus rutinas diarias. Sin embargo, algo en particular llamó su atención. A la sombra de un arbusto espeso, una familia de conejos se movía con una armonía que contrastaba con la soledad que Herón cargaba. Observó cómo los más jóvenes recogían hojas y brotes tiernos, mientras otros cavaban un nuevo escondite. Pero lo que realmente tocó a Herón fue la figura de un conejo anciano, con el pelaje canoso y movimientos lentos. Dos conejos más jóvenes se acercaban a él con trozos de alimento, colocándolos cuidadosamente frente a sus patas y velando porque comiera tranquilo. El anciano movía su hocico con lentitud, pero había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y resignación, que hizo que el corazón de Herón se contrajera. Los conejos más pequeños se acercaban también, acurrucándose a su lado, compartiendo el calor que sus cuerpos podían ofrecer. Había en esa escena una belleza sencilla, un reflejo del amor y la unidad que había abandonado la vida de Herón hacía mucho tiempo. El búho bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la tristeza que comenzaba a invadirlo. Su mente volvió a las noches de su juventud, cuando su propia familia lo rodeaba. Recordó a su madre acicalándolo con el pico y a sus hermanos ululando en coro, llenando las noches de canciones que parecían desafiar al mismo silencio del bosque. Ahora, esos recuerdos eran como sombras de un pasado que nunca volvería. Mientras el sol se elevaba un poco más, iluminando con rayos dorados el escondite de los conejos, Herón sintió un vacío en su interior. La imagen de aquella familia, unida y solidaria, era un contraste demasiado doloroso con su propia realidad. El bosque podía estar lleno de vida, pero él se sentía como un extraño, como si su existencia fuera solo un eco que nadie escuchaba. Las noches de Herón se volvieron un laberinto de sombras y murmullos.
Cada vez que cerraba los ojos, su mente lo arrastraba a paisajes desolados. Se veía a sí mismo posado en una rama seca, rodeado por un cielo sin estrellas. Todo a su alrededor estaba en silencio, un silencio tan profundo que se sentía como un peso sobre su pecho. Intentaba alzar el vuelo, pero sus alas no respondían, eran como plomo. Desde el suelo, miradas brillantes lo acechaban, depredadores invisibles esperando el momento de atacar. En sus sueños, no había nadie. Ninguna voz amigable, ninguna presencia reconfortante. Solo él, un búho solitario atrapado en una existencia de miedo y aislamiento. Las pesadillas eran tan vívidas que, al despertar, podía sentir el frío de la soledad calando en sus huesos. Con cada noche que pasaba, Herón se hundía más en este abismo. La falta de descanso comenzó a reflejarse en su cuerpo. Sus plumas, antes lustrosas, parecían opacas bajo la luz del sol. Sus ojos, siempre brillantes y alertas, ahora estaban rodeados de un cansancio que incluso el día no podía disipar. Durante el día, intentaba distraerse observando el bosque. Pero incluso los rayos del sol, filtrándose entre las hojas, parecían carecer de calidez. La idea de otra noche de sueños inquietantes lo llenaba de temor. ¿Cuánto tiempo podría soportar esta lucha interna antes de rendirse por completo? Una madrugada, mientras el horizonte comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados, Herón se encontraba en la misma rama que había sido su refugio durante tantas noches inquietas. Sus ojos estaban abiertos, enrojecidos por la falta de sueño, mientras observaba el amanecer. La belleza del momento apenas lograba rozar su alma, tan atrapada estaba en sus pensamientos. De repente, un sonido distinto interrumpió la calma del bosque, un aleteo poderoso que resonó como un eco entre los árboles. Herón alzó la vista, sobresaltado. Una majestuosa águila, con plumas doradas que parecían brillar incluso en la tenue luz de la mañana, aterrizó en su árbol. Su porte era imponente, y sus ojos, profundos y penetrantes, parecían ver a través de todo. ¿Por qué pareces tan derrotado, viejo amigo?, preguntó el águila, con una voz firme pero llena de amabilidad. Herón, sorprendido, parpadeó varias veces antes de responder. Nadie le había dirigido la palabra en mucho tiempo, y menos con ese tono que mezclaba curiosidad y empatía. «Es mi edad», comenzó Herón, con la voz temblorosa. «Mis alas no son las mismas, y mi corazón está lleno de miedos. Cada noche temo no despertar al siguiente día, y cuando duermo, los sueños me recuerdan cuán solo estoy». La águila lo observó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando cada palabra. «Entiendo tus miedos, Herón», dijo finalmente. «Pero permíteme decirte algo que he aprendido en mis vuelos por este vasto mundo, incluso los más fuertes necesitamos a otros». Herón inclinó la cabeza, intrigado. La águila continuó, con una calma que parecía emanar sabiduría de los años vividos. «También he sentido el peso de la soledad. Hubo un tiempo en que creía que la fuerza residía en hacerlo todo por mi cuenta. Pero aprendí que la verdadera fortaleza está en aceptar ayuda, en conectarnos con quienes nos rodean. No estás tan solo como crees, Herón. El bosque está lleno de seres que podrían ser tus aliados si tan solo les permitieras acercarse». Herón bajó la mirada, reflexionando sobre esas palabras. Durante tanto tiempo había pensado que su soledad era inevitable, una consecuencia de su vejez y de los ciclos de la vida. Pero ahora, por primera vez, se preguntó si había una alternativa. «¿Y si no saben cómo ayudarme?», preguntó con un hilo de voz. «¿Y si me rechazan?». La águila sonrió, o al menos eso pareció por el brillo en sus ojos. «El rechazo es un riesgo, viejo amigo. Pero también lo es permanecer encerrado en tus miedos. Tal vez no todos entenderán tus luchas, pero siempre hay alguien dispuesto a escuchar, alguien que verá en ti no solo al búho cansado,
sino al ser sabio y valiente que realmente eres. Herón sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. Las palabras de la águila no habían borrado sus temores, pero habían plantado una semilla de esperanza. Tal vez, pensó, el destino que tanto temía no era inamovible. Tal vez, todavía había tiempo para encontrar una nueva forma de vivir. El sol ya había emergido por completo, llenando el bosque de luz y calor. La águila desplegó sus alas, listas para otro vuelo, pero antes de partir, le dirigió a Herón una última mirada. Recuerda, Herón, la soledad solo tiene poder sobre nosotros si le damos la espalda al resto del mundo. No olvides que incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que espera ser encontrada. Y con eso, el águila alzó el vuelo, dejando a Herón solo en su rama. Pero esta vez, esa soledad se sentía diferente. Había algo nuevo en el aire, una posibilidad, un destello de cambio. Mientras el sonido de las alas del águila se perdía en la distancia, Herón permaneció inmóvil sobre la rama, dejando que sus palabras resonaran en su mente. Había algo profundamente consolador en lo que había escuchado, como si cada frase hubiera sido un rayo de sol que calentaba un rincón frío y oscuro de su corazón. Durante el día, Herón reflexionó sobre lo que la águila había compartido. La idea de encontrar fortaleza en la conexión con otros era nueva para él. Siempre había pensado que su papel como depredador nocturno lo condenaba a la soledad. Pero ahora, por primera vez, se preguntó si había estado ignorando algo esencial sobre la vida en el bosque. Al caer la tarde, Herón decidió poner a prueba las palabras del águila. Voló a un claro donde solía ver a un grupo de hormigas recolectando alimentos. Se posó a cierta distancia, observando cómo trabajaban juntas con una sincronización casi perfecta. Se ayudaban mutuamente a alcanzar ramas altas, compartían lo que encontraban y se alertaban ante cualquier peligro. Mientras las miraba, recordó cómo había vivido sus mejores momentos, compartiendo historias con otros búhos, explorando el bosque con amigos de la infancia, aprendiendo de los mayores que lo habían guiado. Había olvidado cuánto había significado para él formar parte de una comunidad. Quizá la soledad no es un destino, sino una elección, murmuró para sí mismo, mientras el último rayo de sol se deslizaba por el horizonte. Al día siguiente, Herón volvió a sobrevolar el claro donde había observado a la familia de conejos. Esta vez, se posó en una rama baja, lo suficientemente cerca para escuchar sus murmullos y observar sus movimientos. La escena era igual de conmovedora que la primera vez. Los conejos más jóvenes llevaban pequeñas porciones de alimento al anciano del grupo, que descansaba bajo la sombra de un arbusto. Una coneja adulta lo cubría con hojas secas para mantenerlo cálido mientras otro joven vigilaba con las orejas erguidas. Herón sintió una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y admiración. Nunca había pensado que los conejos, animales que solía ver como simples presas, fueran capaces de mostrar tanta devoción y cuidado mutuo. Aquella escena le recordó algo que la águila había dicho: la familia no siempre está formada por lazos de sangre, sino por los vínculos que uno crea. De repente, se preguntó si había algo que él pudiera hacer para formar esos vínculos. ¿Y si el primer paso era reconocer que su aislamiento había sido autoimpuesto? Miró al anciano conejo, quien levantó la vista hacia él, como si pudiera sentir su presencia. Aunque el conejo no podía hablar, en sus ojos había una serenidad que hablaba de confianza y amor. Tal vez es momento de cambiar, dijo Herón, mientras una brisa cálida acariciaba sus plumas. El bosque, que siempre había sentido como un lugar vasto y amenazante, ahora se sentía lleno de posibilidades. Herón decidió que intentaría conectar con otros, no solo como un espectador, sino como un participante activo en la red de la vida del bosque. Sabía que el cambio no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que valdría la pena intentarlo. El bosque despertaba con un murmullo suave,
acompasado por el crujir de las hojas bajo los primeros rayos del sol. Herón, posado en una rama cubierta de musgo, respiró profundamente. La charla con el águila había encendido algo en él, un deseo largamente olvidado, la posibilidad de ser parte de algo más grande que su propia existencia. Con el corazón palpitando de una forma que no sentía desde su juventud, Herón extendió las alas y voló hacia una parte del bosque que había evitado por mucho tiempo. Se posó cerca de un claro donde los animales más jóvenes solían jugar y aprender de sus mayores. A lo lejos, unos zorros pequeños perseguían a una ardilla, mientras un grupo de aves trinaba una melodía de energía y vida. Herón permaneció en silencio por unos momentos, observando. Luego, con una mezcla de nervios y resolución, se aclaró la garganta. Las aves interrumpieron su canto, y los zorros detuvieron su juego para mirarlo con curiosidad. Herón sintió el peso de sus miedos intentando hundirlo, pero las palabras del águila resonaron en su mente: siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Pequeños del bosque, dijo con una voz que, a pesar de su edad, aún conservaba una fuerza serena, quiero contarles una historia. Las criaturas se reunieron poco a poco, intrigadas por el viejo búho. Herón compartió relatos de sus días de juventud, de cómo había enfrentado tormentas y depredadores, pero también de los errores que había cometido al aislarse. Sus palabras fluían con una sinceridad que tocó a todos los presentes. Al final del día, varios de los animales se acercaron para agradecerle. Algunos ofrecieron traerle comida, otros simplemente lo invitaron a acompañarlos en sus actividades. Por primera vez en mucho tiempo, Herón no se sintió como un espectador en su propio hogar. Había encontrado un nuevo propósito: compartir su sabiduría y aceptar la ayuda de quienes lo rodeaban. Las noches del bosque comenzaron a transformarse. Bajo la luz plateada de la luna, los animales se reunían en un gran claro, convocados por Herón y el águila. Las reuniones eran un mosaico de voces y experiencias. El águila, con su presencia majestuosa, dirigía los encuentros, pero era Herón quien se había convertido en el alma de aquellas veladas. Una noche, un conejo joven relató cómo había aprendido a escapar de un halcón, mientras una tortuga compartía su secreto para encontrar el mejor lugar para invernar. Las historias fluían, cada una cargada de enseñanzas y emociones. Cuando llegaba el turno de Herón, todos guardaban silencio, atentos a sus palabras llenas de reflexión y sabiduría. Herón, sentado en una rama baja, observaba todo esto con una emoción que no había sentido en décadas. Ya no era el viejo búho solitario que temía la noche. Ahora, cada atardecer traía consigo la expectativa de otro encuentro, de más historias y risas. Su corazón, antes pesado por la soledad, ahora latía con la alegría de pertenecer. El tiempo, siempre implacable, seguía su curso. Las plumas de Herón habían perdido parte de su brillo, y sus alas ya no eran tan fuertes como antes. Pero el peso de la vejez ya no lo agobiaba. Había encontrado algo mucho más valioso que la juventud: la conexión con los demás. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Herón se posó en una rama junto al águila. Ambos contemplaron el paisaje, un lienzo de colores cálidos y sombras suaves. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de entendimiento. «Gracias», dijo Herón de pronto, rompiendo la calma. La águila giró la cabeza, sus ojos brillando con curiosidad. «¿Por qué agradeces, viejo amigo?» «Por enseñarme que nunca es tarde para cambiar», respondió Herón, con una sonrisa serena. «Por mostrarme que la soledad es solo una sombra, y que siempre hay luz si la buscamos». La águila asintió, su porte solemne suavizado por un destello de emoción en su mirada. Herón pasó los días siguientes disfrutando de la compañía de su comunidad. Aunque sabía que el final de su tiempo en el bosque se acercaba, ya no lo temía. Había aprendido a aceptar la vida tal como era, con sus ciclos de pérdida y renovación.
En una de las últimas reuniones nocturnas, Herón compartió una reflexión que quedó grabada en el corazón de todos. La vida siempre nos presentará retos, pero también oportunidades para crecer. La clave está en no enfrentarlas solos. Porque, al final, lo que realmente importa no es cuán lejos volamos, sino con quien compartimos el viaje. Las palabras de Herón resonaron en el claro, y esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, el viejo búho supo que había encontrado su paz. La historia de Herón no es solo la de un búho, sino la de todas las almas que alguna vez han sentido el miedo a la soledad. Es un espejo de las emociones humanas más profundas, el temor de no tener a nadie a nuestro lado en los momentos más vulnerables de nuestra vida. Es una reflexión sobre cómo la soledad puede convertirse en un abismo si permitimos que el miedo nos paralice y cómo las conexiones humanas o comunitarias pueden salvarnos de caer en él. Herón nos muestra que la vida, con sus altibajos, no está diseñada para ser vivida en aislamiento. Enfrentar la vejez y la incertidumbre sin una red de apoyo puede ser aterrador, pero también nos enseña que siempre hay una oportunidad para construir relaciones significativas, incluso cuando pensamos que es demasiado tarde. El aislamiento, aunque tentador para protegernos del dolor, solo intensifica el vacío. En cambio, abrirse a los demás puede traer luz y esperanza donde antes había oscuridad. Cuando Herón observa a la familia de conejos cuidando al anciano del grupo, se da cuenta de que no es la sangre la que define a una familia, sino los actos de amor, protección y solidaridad. Esta escena resuena con nuestra realidad. Muchas veces encontramos apoyo en lugares inesperados, y aquellos lazos, aunque nuevos, pueden ser tan fuertes como los más antiguos. El encuentro con el águila fue el punto de inflexión para Herón. Sus palabras, llenas de sabiduría, le recordaron que no hay vergüenza en pedir ayuda y que la verdadera fortaleza radica en aceptar nuestras limitaciones y buscar compañía. El águila le mostró que incluso los más fuertes necesitan aliados y que la comunidad es el remedio más poderoso contra la soledad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo al rechazo o al juicio nos impida acercarnos a los demás? ¿Cuántas veces hemos elegido el silencio cuando lo que realmente necesitábamos era un abrazo, una conversación o simplemente alguien que nos escuchara? Herón nos deja una enseñanza invaluable: no importa cuán solos nos sintamos o cuánto hayamos perdido, siempre existe la posibilidad de encontrar compañía y propósito. La vida, con todos sus desafíos, se enriquece al compartirla con otros. La verdadera tragedia no es envejecer, sino hacerlo sin permitirnos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. La reflexión final de Herón encapsula esta verdad: la vida siempre nos presentará retos, pero también oportunidades para crecer. La clave está en no enfrentarlas solos. Porque, al final, lo que realmente importa no es cuán lejos volamos, sino con quien compartimos el viaje. Esta frase no solo habla del búho, sino de todos nosotros. Es un recordatorio de que, aunque los días puedan parecer oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia la comunidad, hacia el amor y hacia la esperanza. La clave está en no rendirnos, en abrir nuestro corazón y en buscar esas conexiones que nos darán la fuerza para seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que la travesía de Herón y su transformación hayan tocado tu corazón y te hayan inspirado a reflexionar sobre tus propios caminos. Si esta historia te resonó, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y la compartes con ese familiar o amigo que podría necesitar escuchar estas palabras. La vida nos enseña constantemente, y a veces, una simple historia puede ser el comienzo de un cambio profundo. Y gracias por ser parte de este viaje. Saludos y bendiciones. Nos vemos en la próxima aventura.